Buenas tardes, mi nombre es Francis Montalvo Cano, soy estudiante de tercer ciclo de la carrera de Matemáticas en la Universidad Nacional Santiago Matheus de Mayolo y hoy vamos a hablar acerca de un libro escrito por O.G. Mandino que se llama El vendedor más grande del mundo. Bueno, la historia o el libro empieza a hablarnos acerca de la historia de Jafid, que era un camellero y que después de un tiempo se vuelve muy rico por vender, convertirse en un vendedor. Em, la historia comienza con Jafid ya anciano, con mucha riqueza, mucho comercio, y con su sirviente Erasmo. Jafid contemplaba sus cargas de mercancías y entonces Erasmo, que era el tenedor de libros, su sirviente, pues estaba ahí. Y entonces Jafid entiende de que tal vez ya es muy anciano y bueno, tal vez ya va a fallecer. Pero lo que sucede es que Jafid había hecho una promesa y tenía que cumplirla. Entonces habla con su sirviente más, digo, de confianza, que era Erasmo, y le empieza a decir que debe poner todas las cosas en orden. Una de sus solicitudes es de que distribuya todas sus riquezas entre los más pobres. También que distribuya 5.000 talentos de oro a sus mejores sirvientes, ¿no? Por su lealtad. Y bueno, esto le sorprende a Erasmo, su sirviente, porque era tal vez un mandato un poco raro o fuera de lo que estaba pensando. Entonces ahí le dice que pues tenía una promesa que cumplir y un secreto que solamente su esposa Lisha, la esposa de Jafid, conocía. Y bueno, sucede de que pasó todo eso, dejaron todas las cosas en orden. Jafid pues distribuyó toda su riqueza y bueno, ya lo había hecho todo, ¿no? Entonces Jafid le pregunta si había cumplido la misión. A Erasmo le dice que sí. Y bueno, al final eh, se decía por esos tiempos, cuando Jafit era comerciante, que él guardaba así un secreto, pero muchos pensaban que había diamantes o oro o animales raros, exóticos, y así, ¿no? Hasta un harén. Pero era otra cosa, ¿no? Que es lo que básicamente va a centrarse el libro. El valor que tenía el secreto o lo que había guardado en un cuarto especial, según las palabras de Jafit, era el éxito, la felicidad, el amor, la paz mental y la riqueza. Entonces, y que estos se encontraban en unos pergaminos. Entonces, eh, es lo que va a tratar también el libro ahora, acerca de los pergaminos. Eh, También algo que le dice a Erasmo es de que él tiene que transmitir ese conocimiento, o sea, los pergaminos, a otra persona, pero que no, hasta ahora no sabía quién era, pero que una forma de reconocerlo era mediante una señal y que él debía estar atento, ¿no? A esa señal para poder entregar a otra persona sus conocimientos. Y bueno, eh, ya en el capítulo 3 Jafid pues habla acerca de su juventud como camellero. Él era camellero de un comerciante también que se llamaba Patros, que era pues el mercader más famoso y más grande de todo el mundo, ¿no? De esa región.
Jafid pues llega a las manos de Patros como un hijo adoptivo, básicamente. Y un día pues Jafid le hace una petición a Patros, ¿no? Le dice que ya no quería ser camellero, sino que quería ser vendedor. Y entonces Patros le empieza a hacer ciertas preguntas para ver ese el verdadero motivo, los deseos de su corazón y su integridad básicamente. Y entonces, o las razones por las cuales quería ser vendedor. Entonces le empieza a preguntar, ¿no? Si tal vez era el mucho trabajo o, o qué quería, ¿no? ¿Qué había pasado en el trabajo? Algo tal vez para ya no querer ser camillero. Entonces empieza Jafito a decir que sus sirvientes, que también eran pues otros mercaderes más pequeños, como Ada, Simón, Caleb, pues eran vendedores y tenían mucho éxito. Y entonces que él quería mejorar su condición de camillero y también adquirir riquezas y éxito. Entonces, una de las cosas que él menciona a Jafid es que quiere hacerlo por mejorar, ¿no? Su condición, porque él había escuchado a Patro decir que para elevarse por encima de la pobreza y alcanzar las riquezas hay que ser vendedor. Entonces, y así comienzan a tener una práctica. Le menciona que si es capaz de estar a la altura de uno de sus otros mercaderes, ¿no? Jafid eh, dice que sí, que lo puede hacer. Y bueno, después de toda esa plática, Patros decide darle la oportunidad de volverse vendedor. Entonces, eh, se da cuenta al final, ¿no? Que lo que realmente quería Jafid, pues era casarse con una joven, pero pues el padre de esta joven era de buena posición, entonces al final se da cuenta que era por amor, que quería hacerlo, pero y también quería obviamente mejorar su condición. Entonces, algo que es muy interesante es que después de enterarse de esto, Patros, pues bueno, eh, le empieza a hablar acerca de qué es ser vendedor, ¿no? Le empieza a hablar de que no es fácil, que hay que sufrir muchas cosas. Em, Algo que me gusta mucho que dice es de que muchos sucumben a la desesperación y fracasan, ¿no? Entonces, muchos tienen temores y dudas. También que es una vida solitaria, ¿no? Muchas veces una profesión solitaria y que en esos momentos es en donde uno tiene que sobreponerse, ¿no? Y la forma en la que uno hace frente a esas cuestiones de la carrera, pues es que va a hacer que tenga el éxito, ¿no? Entonces, le dice, bueno, ya que me has aceptado, ¿cómo voy a comenzar? Y entonces Jafit le dice que bueno, disculpa, Patros le dice que bueno, lo que va a hacer es que va a vender un manto. Este manto tenía una marca que es la marca de Tola, así dice el libro, y tenía una marca propia de Patros, ¿no? Y entonces le dice que se vaya a Belén y que ahí venda el manto. Patros en su juventud había vendido muchos mantos en Belén y bueno, le da ese reto, ¿no? Pero era un reto difícil porque era conocido por los otros mercaderes de Patros que en Belén no se vendía, entonces cada vez que pasaban por Belén se pasaban de largo porque decían que era un lugar muy pobre y que nadie estaba dispuesto a comprar. Entonces le dice que lo venda por una nave de plata y le dice que, bueno, que se tome el tiempo que necesite, le va a dar para sus viáticos y todo lo demás. Y bueno.
Después de eso, en el capítulo 4 pues ya está en Belén y había pasado casi una semana, unos 4 días, y pues había tenido muchos fracasos, ¿no? Le habían cerrado la puerta y se preguntaba muchas cosas. Entonces, pero siempre se animaba él mismo a mejorar. Entonces, eh, él empieza a intentar una vez más, pero no lo logra. Y de repente, pues, ya no quiere quedarse en la posada en la que estaba, sino pues va a como una cueva, ¿no? Y se encuentra con una escena interesante porque había una pareja joven con un bebé. Entonces, y Jafid, bueno, se da cuenta que el bebé era recién nacido. Entonces, Jafid, por alguna razón, se conmueve con la escena, recordando que tal vez esa pues chica, esa joven, podría ser su querida Alicia, ¿no? Que es lo con la que él quiere estar. Y bueno, se conmueve y toma una decisión un poco fuera de lo común, y lo que le dice es de que, bueno, lo que hace es que saca el manto que no había podido vender en un acto de misericordia, ¿no? Y compasión, pues le entrega y se lo pone al bebé. Bueno, ya lo que ocurre es de que Jafit estaba triste, no sabía realmente qué le iba a decir a su amo Patros, pensaba mentirle, y Patros, cuando viene Jafit, queda consternado porque había aparecido una estrella en Belén, ¿no? Y parece ser que esa estrella le seguía a, a Jafit todo el tiempo. Entonces Patro lo reconoció como una señal, ¿no? Y que algo debía haber hecho Jafit. Jafit le cuenta todas sus penurias, pero algo interesante es de que al final Jafit se sincera y le cuenta, ¿no? La historia de la pareja y el bebé. Entonces le dice que pues realmente había fracasado, que el manto no estaba, pero que no lo había vendido, sino que por el contrario lo había regalado. Entonces, ahí Patros interpreta esto no como un fracaso, sino que algo que él había esperado toda su vida y que él había estado atento a eso. Y bueno, eh, ya Jafid, pues estando ya otra vez como camellero, eh, habla con Patros, pero Patros parecía enfermo. Entonces Patros le dice a Jafid pues que parece ser que su tiempo ha llegado a su fin, ¿no? Entonces le dice que había esperado una señal durante toda su vida y que la había encontrado. Entonces Patros había interpretado la señal como que él necesitaba transferir la sabiduría que él tenía a Jafid. Entonces le cuenta su propia historia, que eh, alguien había sido asaltado, que era había un viajero el que le habían asaltado y que este viajero pues lo llevó a su casa y todo lo demás. Y había sacado un cofre este viajero y le había dado 10 pergaminos de cuero enumerados. Y esos pergaminos contenían pues la sabiduría para tener el éxito en las ventas, en vender. Y entonces que había prometido pues que cuando llegara el momento, Jafit también le iba a entregar a otra persona, pero que debía haber una señal.
Entonces, el viajero le dio pues los pergaminos, le dio también cierta cantidad de dinero y bueno, se embarcó en su propio camino para encontrar el éxito en las ventas, ¿no? Y bueno, esa fue su historia. Le dijo que tenía que esperar una señal para darle esa sabiduría a otra persona. Entonces le cuenta que la señal que vio de la estrella para él significó que ya había llegado el momento de dar ese conocimiento, esa sabiduría de los pergaminos a otra persona. Y entonces pues le dice que le va a entregar los pergaminos, le dice que se vaya a Damasco. Eh, pues era un lugar lleno de comerciantes, de vendedores, ¿no? Le entrega cierta cantidad de dinero también. Y le dice que empieza a aplicar los pergaminos. Bueno, el contenido de los pergaminos, los principios que contenían. La condición que le da es que tiene que repartir la mitad de sus bienes y nada más. Y que cuando llegue el momento, pues le entregue también a otra persona. Entonces, le entregaron el cofre a Jafit y bueno, empezó su camino, ¿no? Jafit pues cuenta la historia de que él llegó a Damasco, que tuvo muchas dudas, muchos temores al ver a tantos mercaderes y con tanto entusiasmo, con tanta habilidad vendiendo, que se había desanimado. Pero él retoma fuerza ¿no? Por cosas de la naturaleza, básicamente, y, y bueno, empieza a, a intentar no vender y todo lo demás. Entonces, recuerda el cofre y cuando agarra el cofre empieza a leerlo, ¿no? Y es donde aquí el libro empieza a relatar cada pergamino, ¿no? De los pergaminos que había. Eh, una de las cosas interesantes que, que habla el primer pergamino es de que uno tiene que repetirlo muchas veces. Y en resumidas cuentas, el primer pergamino habla acerca del comienzo de una nueva vida. Y donde recalca mucho es de que habla de los hábitos, que debemos eliminar los malos hábitos y inculcar los buenos hábitos. Entonces, le dice que tiene que repetirlo unos 30 días, si mal no recuerdo, algo así. Todos los días al levantarse, al mediodía y al acostarse. El pergamino número 2 básicamente habla de que debemos hacer las cosas con amor y que debe ser lo que esté dentro de nosotros siempre, no solamente al vender, sino en que sea parte de nuestra vida. Habla como que si el amor fuera una fuerza para el éxito y que debe tener amor para poder vender, tener amabilidad y compasión para que las puertas se le abran. El pergamino número 3 habla acerca de la perseverancia. Algo que menciona es que dice que debe persistir hasta alcanzar el éxito, ¿no? Habla acerca de como una alegoría, como una metáfora de que cada pequeño paso que hacemos es como un bloque, ¿no? En un edificio o como cada golpe de un hacha, que aunque al inicio pues no se vean resultados, al final sí habrá mucho éxito, ¿no? Se alcanzará la victoria después de eso. El pergamino número 4 habla de nuestra identidad, ¿no? Eh, Habla de que nosotros
no solamente somos producto de la naturaleza, sino que por el contrario, nuestro propósito y nuestra naturaleza en sí es única. Habla de que somos un milagro de naturaleza, lo repite, que somos seres únicos, que en especial cada uno es un ser diferente y que debemos tener también cuidado con el orgullo y que debemos tener siempre la humildad. Habla de que tenemos un propósito y que es como mejorar cada día y ser lo mejor que podamos ser. Eh, Habla de que como seres únicos debemos hacer frente a los desafíos. Algo que me gusta de ese capítulo es que menciona cómo tener el equilibrio entre el trabajo y el hogar, ¿no? Menciona de que cuando estás en el trabajo debes estar en el trabajo y cuando debes estar en el hogar de esa manera, no juntas ambas cosas y las mantienes en buen estado ambos aspectos de tu vida, ¿no? Sin que uno interrumpa al otro. Eh, y así, ¿no? Ese creo que es lo que más puedo rescatar. En el pergamino número 5 dice que debemos vivir nuestro día a día como si fuese el último día. Eh, Algo que menciona es de que no debemos perder nuestro tiempo ni recordar el pasado y quedarnos en el pasado, porque no hay forma de vivir el pasado. Entonces nos habla de esa manera. Dice que debemos olvidar el pasado y que debemos enfocarnos en el hoy. Y que también tampoco debemos frustrarnos por el mañana, sino que debemos enfocarnos en el hoy. Em, que tampoco debemos malgastar nuestro día a día, o sea, el hoy, y disfrutarlo, ¿no? Eh, También menciona de que debemos tener la actitud de que cada vez que entendamos este principio, lo que vamos a hacer es sacar lo que hace que nosotros perdamos tiempo. Algo que me gusta es que dice, a la indecisión destruiré con la acción, sepultaré las dudas bajo la fe, el temor destruiré con la confianza, ¿no? Entonces, habla de la acción, la fe y la confianza. Ya sí, es lo que más puedo rescatar del pergamino número 5. En el pergamino número 6 eh, habla de que menciona y dice que hoy soy dueño de mis emociones. Menciona este principio. Eh, Debemos tener la capacidad de poder hacer que nuestras emociones se conviertan en acción y transformar las emociones de una u otra manera. Dice que esas emociones son como la naturaleza, ¿no? Cambiantes. Entonces habla acerca de la tristeza, ¿no? Que debemos controlarla, recordar que la tristeza se puede convertir en gozo al día siguiente. Habla acerca también de que no debemos ser pesimistas porque con el pesimismo pues contagiamos eso a los clientes y básicamente no logramos nada. Y si ofrecemos las cosas con entusiasmo, alegría, pues muy pronto tendremos ventas. Empieza a ser como una oda, no sé, un himno, un salmo, no sé, y empieza a decir que si se deprime, cantará, si se siente triste, reirá, si se siente enfermo, redoblará el trabajo, si siente miedo, lanzará, se siente inferior, se vestirá de ropas nuevas y así. No, hace como una pequeña oda, ¿no? De qué hacer en cada momento en que sintamos una emoción negativa.
También habla algo interesante que es, recalca otra vez la humildad, que es que habla de que no debemos tener confianza excesiva y que una forma de recorrer los fracasos, que cuando uno esté entregándose a la buena vida también hay que recordar los amores del pasado, que uno se siente todopoderoso, pues debe procurar humildad y así, ¿no? Entonces, es muy interesante. Luego viene el pergamino número 7, que un principio que menciona es que me reiré del mundo, que se repite muchas veces, donde habla acerca de la importancia de tener ese ánimo, ¿no? Siempre. Entonces, habla que el ser humano es el único animal que puede reírse, que este puede ser como un antídoto contra el fracaso, contra la tristeza, contra el estrés. Entonces, que uno debe tomarse las cosas de buen ánimo. Algo interesante que dice es, no, es parecido a lo que no debemos enfocarnos mucho en las cosas negativas, ¿no? Que pues, debemos tomar de buen ánimo. También cuando te ofendan o cuando hagan algo malo contra ti, eh, debemos pues reírnos, ¿no? Y así empieza a hablar también de que otra vez recalca un poco la humildad, que cuando se sienta orgulloso, pues debe recordar que esas cosas pasan. O sea, no, cuando se refiere a que pasan es de que tienen un tiempo y luego terminan. Entonces recalca que todas las cosas pasan, que tienen un fin, ¿no? Que es algo temporal. Entonces que no hay razón para poder enorgullecerse de algo. Y así empieza a hablar de esto. Esa es la parte que más me gustó, que todo pasa, ¿no? Y que uno debe tomarse las cosas con buen ánimo. Y bueno, y ya para el pergamino número 8 lo que habla y dice el principio de que hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Lo repite varias veces. Entonces, aquí habla de que debemos fijarnos metas, es algo muy importante, que debemos tener un sistema en el cual podamos multiplicar el valor que tengamos, como dice, un 100%. Hace la referencia que es como el grano de trigo, que cada vez que bueno, el trigo puede ser echado como alimento para cuervos, pero también puede ser trabajado para convertirse en algo mejor y multiplicar su valor. Eh, también habla que debemos tener paciencia para poder hacer esto. Lo que menciona acerca de las metas es que debemos fijarnos metas diarias, semanales y mensuales y así para cada cosa, ¿no? Yo creo que sí es algo muy importante porque con las metas, pues, también reducimos la pérdida de tiempo y podemos enfocarnos en las cosas que importan. Eh, Menciona que esa es una de las cosas muy importantes que debemos hacer, fijarnos metas para cada temporalidad que tengamos en nuestra vida. Eh, También hace una oda, como un pequeño himno, no sé, como unas frases, ¿no? Eh, Habla también de que debemos apuntar siempre alto, o sea que las metas deben ser altas, porque es mejor así. De esa manera, aunque no lo consigamos, pues conseguiremos algo que es de mucho valor si solamente nos enfocamos en una meta, no con altas expectativas, ¿no? Si no hacemos, si no lo hacemos con altas expectativas, pues los resultados no serán grandes. En cambio, si lo hacemos con altas expectativas, los resultados van a ser bien grandes. En el pergamino número 9 habla acerca de la acción que debemos tomar y que la acción, dice, es el elemento del éxito. Entonces, eh, habla mucho acerca de que debemos hacer las cosas ya y no debemos esperar a tener tal vez todo resuelto, ¿no?
Hay una parte que me gusta. eh, Acá dice, trabajaré cuando el fracasado busque descanso, hablaré cuando el fracasado permanece en silencio, ¿no? Entonces, habla de que debemos tomar acción siempre, ¿no? De que muchas veces no, el éxito se encuentra en hacer las cosas, no solamente en planearlas o en quedarnos con las ideas. Dice que también advierte de que la postergación dice que el mañana es reservado para los haraganes, para el malo, para el fracasado. Entonces, hace hincapié en hacerlo ya. Bueno, en el pergamino número 10 habla acerca del orar. La verdad me pareció muy interesante. Habla de que debemos tener ese hábito en nosotros, pero aquí nos da un enfoque de que debemos pedir, no pedir cosas materiales directamente, sino pedir guía. Y que debemos pedir guía y que aún así no se nos conteste, o no sintamos que se nos conteste como nosotros pensamos, de alguna otra forma ya habrá habido alguna dirección. Menciona una oración en el cual hace hincapié en que no quiere pedir cosas materiales, sino guía, dirección, y que se le asigne qué tareas debe realizar, qué metas puede establecerse y básicamente ello, ¿no? Bueno, esos son los 10 pergaminos. Y después de esto, pues continúa la historia que habíamos hecho al principio y entonces habla acerca de Jafit, ¿no? Recordemos de que la historia del principio era que Jafit había vendido todo lo que tenía, se había vuelto un mercader exitoso con la ayuda de los pergaminos y que estaba con su sirviente Erasmo, esperando la señal, ¿no? En esta parte la historia da un giro inesperado porque para esta parte, pues dice que llega un hombre con apariencia eh, pobre, ¿no? Humilde. Y entonces dice que quiere ver a Jafit. Entonces Jafit lo hace pasar y dice que se llama Saulo de Tarso, ¿no? Que viene, que es, bueno, parece ser que es el Saulo del Nuevo Testamento. Saulo cuenta su experiencia que tuvo como perseguidor de la cristiandad en los primeros años, después de la muerte de Jesús. Habla que él mismo era fariseo, que él mismo persiguió y que tuvo una experiencia en la cual pues escuchó a, a Jesús, quien le dice que le estaba persiguiendo. De esto ocurrió que se convierte Saulo y también se hace cristiano, pero los discípulos de Jesús le tenían miedo. Entonces, habla de que pues tuvo que pasar ciertas dificultades con todo ello, pero le dice que, bueno, Pablo había intentado pues predicar la palabra, ¿no? Pero no había tenido éxito. Entonces, lo que pasa es de que el Señor le dice de que tiene que dirigirse a un lugar para poder pues aprender, ¿no? A vender también ello. Entonces, Jafit se pregunta si es que había llegado el momento de, de pasar los pergaminos, ¿no? Entonces, algo que menciona ahí en la última parte y que da el giro inesperado es de que Pablo le cuenta que este Jesús pues había muerto en la cruz.
y que solamente había rescatado un manto manchado de sangre. Entonces, Pablo le muestra el manto y era el mismo manto que Jafita había regalado en su juventud a aquella pareja joven, ¿no? Cuando el bebé había nacido. Entonces, Jafita empieza a investigar un poco más acerca del nacimiento y habla y recuerda la estrella que se había puesto y se da cuenta de que la señal ya había llegado, ¿no? Que ese era el momento de encontrar al que tenía que tener los pergaminos. Y bueno, esa es toda la historia y los principios que se enseñan en este libro.